Las leyes se hicieron para todos y así de fácil debería ser entenderlas y aplicarlas. Es por eso que el doctor Eduardo Gaona te invita a que conozcas las diversas áreas de derecho y cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Esto es Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. Pues vamos a dar arranque. El tema, como lo decíamos ahorita, es hablar de federalismo. Tú ya ahorita mencioné que eres experto, tienes diferentes publicaciones, pero vamos entendiendo este concepto pues para todos los estudiantes de Derecho que siempre son invitados, mis alumnos, exalumnos. Ahora vamos a invitar a los tuyos y en general hacer una comunidad que pueda precisamente estar atento a estos temas y sobre todo que se puedan concretizar muy bien para un mejor entendimiento. Entonces, federalismo, cuando hablamos de federalismo, decimos que México es un estado federal. Decimos que nuestro país, digamos, está en ese modelo de un estado federal. Pero sabemos que hay diferentes modelos de federalismo. ¿Nos podrías comentar qué has estudiado, qué has trabajado en torno a cómo surge inicialmente el federalismo, cómo quizá evoluciona en México y cuál es el modelo que actualmente tenemos aquí en nuestro país? Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. Una pregunta muy compleja. Mira, el federalismo surge formalmente en Estados Unidos en 1787. Ya subyace desde la Edad Media a través de los feudos, de esas grandes alianzas que tienen las personas, pero al final del día surge como un modelo de división del poder público entre diferentes órdenes de gobierno en la Constitución norteamericana de 1787. Surge bajo el paradigma de lo que hoy denominamos un modelo dual o clásico, y este modelo implica que existen dos órdenes de gobierno que son autónomos entre sí. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertas funciones que ejerce de manera autónoma, sin la mínima intervención del otro poder, pero limitados ambos por una constitución escrita, que es la gracia del federalismo, es precisamente que a la par de que surge el federalismo, surgen grandes instituciones como la Constitución escrita y como la propia justicia constitucional, pero ese es otro tema. Entonces surge bajo este modelo dual donde cada uno de los órdenes de gobierno ejerce sus competencias constitucionales de manera autónoma y transita así hasta inicios de los 900. En 1920, con 1930, la Gran Depresión norteamericana permite a los Estados Unidos atisbar una problemática que no podían hacer cada orden de gobierno políticas solos, sino que tenían que compartir o encaminar sus competencias exclusivas al éxito de una política pública, que era salir de esa gran crisis económica. Y en ese sentido surge el modelo cooperativo, que se basa en una cooperación entre los diversos órdenes de gobierno para lograr el éxito de una política pública. En Estados Unidos. Aquí surge también en los años 30, pero bajo otro esquema que ahorita vamos a ver. Oye, y luego, perdón que te interrumpa, pero decimos mucho que México, otros países de América Latina, dicen, se copia de la Constitución de Estados Unidos. ¿Es el caso de México? Ahorita nos hablas del caso norteamericano, de la evolución que se ha dado. ¿Somos alguien que adopta un modelo también norteamericano o tenemos nuestras propias cualidades? No, sí adoptamos el modelo norteamericano en lo formal, por decirlo de alguna forma, pero esto no implica, como bien dice Rafael Estrada Michel, esto no implica que lo adoptemos sin más, sin una reflexión. Nosotros ya teníamos en España el tema de la Constitución de Cádiz y esto permite hablar de una descentralización también del poder público. Entonces, pues el modelo de constitución escrita vamos a partir de Norteamérica, que es el padre de la criatura, pero al final del día lo adaptamos a nuestra realidad en cierto sentido. Muy bien, entonces hablabas de que tenemos en esta evolución un modelo, México está en un modelo federalista cooperativo, ¿verdad? Pues todavía ahí andamos con una mezcla, porque sí, históricamente surge el modelo cooperativo en Estados Unidos en la década de los 30, posteriormente más o menos en los 70s, surge en Estados Unidos el modelo competitivo, donde la federación dice yo ya no quiero hacer tanta función pública, que entren los estados a hacerlo y que compitan entre ellos para lograr recursos públicos, que es el motor para lograr políticas públicas, tener dinero,
que es tu especialidad en este. Sí, pues hemos estudiado algo de eso, sí es cierto. Entonces, estimado doctor, aquí lo que tenemos es que cuando hablamos de un modelo cooperativo, de un modelo competitivo, quiere decir que hay instituciones, quiere decir que hay normas que emanan de diferentes fuentes. Por ejemplo, aquí en México, les comento yo muy seguido a mis alumnos, hablamos de leyes generales, hablamos de leyes nacionales, hablamos también son las generales, las nacionales, ¿cuáles se me va por ahí? Las federales. Las federales, como es nuestra constitución federal, que a mi parecer debería ser una constitución nacional, pero ese es otro motivo de otro debate. A ver, entonces tenemos, digamos, esos 3 tipos de normas aquí. ¿Eso tiene que ver o impacta con el federalismo, con el tema que estamos hablando aquí? Claro, porque al final del día, cada tipología de las normas que tú mencionas atiende a un tipo de Estado federal. Ahorita me preguntabas en cuál estamos. Pues la verdad es que estamos en lo que diría Peter Aberle, un modelo mixto. Coexisten, atendiendo a la competencia específica de que se trate, diferentes modelos de federalismo. Hay unos en donde hay ciertas competencias que son exclusivas, por ejemplo, de la Federación, hidrocarburos. Ahí estaremos ante lo que se denomina las leyes federales. Cuando veamos una ley federal, competencia exclusiva. Luego vamos a ver el federalismo cooperativo, que implica una cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno. Vamos a hablar de las competencias, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Pero bueno, van a ser las leyes generales, las famosas competencias concurrentes que nosotros denominamos. Ley General de Salud, Seguridad Pública, que necesitan una cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno. Ahorita mencionabas unas muy novedosas, las leyes nacionales. Las leyes nacionales parten del federalismo alemán, que es un federalismo de ejecución, donde la federación acapara la competencia legislativa, o sea, la facultad de hacer leyes, y descentraliza la competencia ejecutiva, la facultad de ejecutarlas. Y ahí vamos a encontrar todas las leyes únicas o nacionales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el de Procedimientos Civiles y Familiares, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y muchas tantas, pero vamos a encontrar esas diferentes tipologías atendiendo al tipo de competencia de que se trate, y vamos a tener que partir de la lógica de constitucional de distribución de poder público en esa competencia en particular. Es algo muy interesante, ya no hay modelos puros. Exacto, eso es muy interesante. Por ejemplo, aquí hablando de lo que tú dices, aquí en México tenemos un DIF nacional, tenemos DIF estatales o en las entidades federativas, pero también tenemos DIF municipales. Entonces, el reto cuando se habla de una configuración normativa que tiene que ver con el federalismo, es decir, respetar las facultades de la federación, respetar que también las entidades federativas a nivel estado tienen facultades, pero también inclusive los municipios tienen sus facultades. Entonces, ¿cómo hacer? En el caso del DIF, pues es muy claro que le toca a la parte federal una cosa, a la parte estatal otra y a lo municipal. Eso es lo que intenta hacer una ley general, repartir esas facultades dentro de un modelo que pudiera ser, digamos, cooperativo o concurrente. Sin embargo, eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica lo que tenemos es muchas disputas, muchos litigios, inclusive a nivel de controversias por saber quién tiene la competencia. Cuando el DIF nacional, el DIF de la federación quiere hacer algo, el DIF municipal grita foul y dice, oye, eso no te toca a ti, me toca a mí, y quizás se puedan ir a un tipo de controversia. Entonces, es ahí cuando ya nos topamos con la realidad de cómo el modelo federal aquí en México opera, sirve o no sirve. Pues qué buena pregunta. Yo creo que sí sirve en la medida que descentraliza el poder público. Es la gracia del federalismo, que no permite o que trata de impedir la concentración del poder. Lamentablemente, como tú bien lo indicas, salen muchas disputas, que el profesor Pedro Torres dice que el federalismo cooperativo se basa más en la tensión que en la cooperación. Precisamente por eso, porque dicen, oye, eso es mío, eso debiera ser mío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la implementación que nosotros hacemos
en este caso de una facultad concurrente, no parte del modelo norteamericano. Yo lo decía al inicio, en Estados Unidos, parte de tú tienes tus facultades, yo tengo las mías, y vamos hacia una política juntos, alineamos nuestras facultades al éxito de una política pública. Aquí, de raigambre formalista, lo que hacemos es expedir leyes generales, que esas leyes generales tienden a distribuir el poder público entre los 3 órdenes de gobierno y establecer unas reglas básicas de homogeneidad en ese ámbito competencial concurrente. Lamentablemente, las leyes generales no parten de una lógica federalista. ¿Y qué es lo que hacen? Primero, establecer como una especie de facultad de revisión a las entidades federales, a los órganos federales, y entonces lo que hacen los municipios es revisado por el Estado y lo que hace el Estado es revisado por la Federación. Eso no es federalismo. Y por otra parte, no establece mínimos de homogeneidad, al contrario, establece máximos y dice, tienes que hacerlo de esta manera, punto, no hay de otra, tiene que ser así, y regulan prácticamente todo. Entonces, cuando ustedes ven una ley general, lo común es que debiera ser una ley marco, que se denomina, la doctrina la denomina marco, y tendría que ser mínima, distribuir funciones, federación, estados y municipios, y establecer un mínimo de homogeneidad. Y terminan por ver leyes generales muy acuciosas, que no van conforme a la lógica del federalismo, y ahí es donde fallamos, porque tenemos una lógica centralizadora, por decirlo de alguna forma. Es que a veces aquí en el país desafortunadamente estamos acostumbrados, ojalá que eso pronto lo podamos quitar, pero inclusive lo que tú estás diciendo es, si no está en la Constitución, pienso que no existe. Claro. Entonces le voy a meter el detalle de la Constitución cuando debería ser marco, como tú dices. Luego nos vamos a las leyes generales y si no se encuentra exhaustiva la ley general, entonces pues como que siento que le falta a esa ley y provoca precisamente que no se cumpla con esa idea de ley marco, que solamente de los principios generales, que solamente de lo abstracto y que deje a la localidad, a las partes regionales que desarrollen o vamos a decir así, desdoblen la parte normativa. Entonces ese es un tema muy importante porque precisamente pues viene a chocar con la realidad que tenemos ahorita. Por otro lado, doctor, hablamos de esa cláusula excluyente que nos maneja aquí nuestra Constitución. Es muy interesante porque, fíjense, este modelo federalista que estamos platicando aquí con el doctor Alonso Cavazos nos dice que en nuestra Constitución que todo lo que no esté concedido a la federación podrán hacerlo las entidades federativas. Entonces, híjole, ¿qué piensas de esa cláusula? Sí, la famosa cláusula residual que está en el artículo 124 es vital para entender el federalismo porque parte precisamente de un federalismo clásico dual, donde hay una distribución categórica de competencias. Federación, esto es lo tuyo, Estado, esto es lo tuyo. Pero nuestra Constitución en el artículo 73 y otras disposiciones incorpora, pero particularmente el 73 que habla, yo sé que los oyentes saben muy bien, que es el que habla de las competencias del Congreso de la Unión. Oye, y el más reformado, ¿no? El más reformado. El artículo 73 es el más reformado de toda la Constitución. Es el más reformado, por mucho. Entonces, este artículo termina por establecer diferentes competencias concurrentes de federalismo de ejecución, etcétera, etcétera, que hacen que esa cláusula pues termine por ser algo que no opera del todo de manera adecuada. Ciertamente existe y los estados tienen, creo yo, el deber de reivindicar su autonomía, como lo hizo Ciudad de México con su Constitución y como lo hizo Nuevo León también hace unos años, pocos años, con la reforma integral a la Constitución local. ¿Por qué? Porque están reivindicando la autonomía a través del establecimiento de nuevos derechos, del establecimiento de facultades que no están previstas en la Constitución Federal a favor de la Federación, y eso es muy, muy loable. Muy bien, estamos platicando con el doctor Alonso Cavazos de este tema tan interesante que es el federalismo. Ya estamos hablando ahorita de el federalismo y la incidencia que tiene en las entidades federativas, en los estados.